Hola retrochuleros, hoy os voy a enseñar mi máquina recreativa, que la verdad después de tantos años con este canal no sé por qué no le he dedicado un vídeo a ella sola, que se me va a poner celosa la máquina. Su marquesina está dedicada al Donkey Kong, que fue uno de los primeros juegos que jugué, la elegí así porque todo queda más mono. Aquí veis las palancas para 2 jugadores y 6 botones para cada uno de ellos, ideal para los Street Fighters. Los botones de los lados son para los juegos de pinball y esta es mi banqueta que sirve para sentarse, claro, no iba a ser para otra cosa. La quitamos porque no me voy a sentar ahora, y justo debajo de los botones de 1 y 2 jugadores está la puerta de acceso a las tripas de la máquina. A ver si la consigo abrir, que parece que vengo de juerga a las tantas de la noche y no atino con la cerradura. Ahí podéis ver el cerebro de la bestia, ya bestia. Esto que vemos es como si fuéramos cirujanos y tuviéramos al paciente ahí abierto y estuviéramos dispuestos a operar. El caso es que el paciente tiene un procesador i7 4770K y una tarjeta gráfica R9 290, perfecto para mover juegos clásicos y juegos de PC en las 21 pulgadas que tiene el monitor. ¿Cómo se enciende esto? Pues dándole al botón de aquí arriba, yo llego, pero un enano se tendría que poner de pie en la banqueta. Al dar al botón se enciende el PC, el monitor y la marquesina, todo en uno porque tengo un relé. El menú que veis es gracias al software llamado HyperSpin con el que se pueden hacer cosas tan chulas como esta. Las artes y los vídeos son de otra página, llamada EmuMovies. Dando a cualquiera de las 2 palanquitas elijo el sistema al que quiero jugar, en fin un montón de máquinas, aquí hay más máquinas que en la saga de Terminator por lo menos. Además de muchas máquinas también hay muchos juegos, más que los juegos reunidos de Hyper, eso es porque uso varios discos duros para poder almacenar todo esto, aproximadamente tengo unos 10 teras de disco duro. El sistema operativo es un Windows 10 que corre en un disco SSD para que todo vaya más rápido. Estamos viendo ahora algunas de las recreativas que están dentro de la recreativa, esto es como las muñecas rusas esas que van una dentro de la otra, las matroscas, eso. Mi recre es una matrosca. Estamos viendo ahora algunas recreativas, como Batman, que le pidió Batman a Batwoman. Pues Batrimonio, Festival del Humor en Retrochuladas. Dando a la derecha podemos filtrar por letra, como si fuera la ruleta de la fortuna, nos quedamos en la C y nos sale el juego de tiros llamado Cabal. Si en vez de Cabal fuera calva pues tendrían menos pelo. Le damos al Start y se produce la magia, se carga el Cabal, ya lo tenemos todo para nosotros y con créditos infinitos, como si fuera el Banco de España, ya que la gracia de todo esto es que no hace falta gastar ninguna moneda, se le da al botón de insertar crédito y listo, que esto es más barato que la pechuga de un plátano. ¿Y cómo se quita el juego? Pues dándole a este otro botón de aquí abajo, aquí sí que llega el enano. Esto mismo que acabo de hacer se puede aplicar a cualquier otro sistema. Ahora mismo estamos en el Amstrad CPC, vemos el ordenador, el título, el vídeo y la carátula de cada juego, y si le damos al Start pues arrancamos el Amstrad y arreando, se nos carga el juego. A la 1, a las 2 y a las 3, ya tenemos el Gauntlet listo para jugar. Y ahora nos movemos por el menú del Atari 2600, vamos a ver qué podemos elegir. Pues ponemos un juego de baloncesto del siglo pasado, con la pelota que es un cuadrado y unos jugadores que ya tendrán en la actualidad más de 60 años. También se puede jugar a portátiles, como la Game Boy, que tiene un catálogo enorme. Vamos a jugar al juego del bombero, bombero pero no de apagar fuegos, bombero de poner bombas, el juego llamado Bomb Jack. ¿Veis? Ahora esto es una Game Boy gigante, como Pau Gasol. Además de ordenadores, recreativas y consolas también se pueden jugar a las maquinitas esas pequeñas del año la pera que usaban pilas redondas. Mirad las que tengo por aquí. Las de Nintendo las llamo Game & Watch, a las otras las llamo maquinitas, así, a secas, se quedaron sin un nombre artístico. Aprovechando el equipo que tengo y que es un PC con Windows 10, pues también puedo ejecutar juegos de PC. Aquí podéis ver un repertorio que es totalmente jugable con mandos arcade. Aunque veáis una recreativa realmente lo que es un PC,
Un PC es un PC y un PC grande es un pezón. En esta recopilación clásica tampoco podrían faltar los pinball, que son aquellas máquinas donde había que evitar que cayera la bola en el hoyo, justo lo contrario que en el golf. Me voy a la letra B porque quiero poner el juego de Regreso al Futuro, que en inglés es Back to the Future, uno que ha estudiado idiomas. Pues ahí lo tenéis, se le echa la moneda y listo, a jugar con las bolas un rato. La historia es que con los botoncicos que tengo a los lados pues puedo mover las paletas y así darle a la bola, pero con una mano como que es bastante complicado, ya que con la otra sujeto el móvil. Me doy cuenta que un manco lo tiene complicado para jugar bien al pinball. Y ahora os digo lo de siempre, sed buenos, compartid el vídeo, suscribíos a mi canal Retrochuladas. Adiós.